Esto ocurrió al tercer día de la noche polar. Recuerdo cada segundo de aquel día, aunque haya pasado mucho tiempo. Nuestro rompehielos, Aurora Boreal, estaba llevando a cabo una misión rutinaria de escolta a un carguero a través de las aguas árticas. Yo, Marat Ilyasov, primer oficial, estaba en el puente observando el radar. La noche polar había transformado el mundo circundante en un mar de tinta salpicado por las escasas islas de luz de los reflectores del barco. El capitán Bershvitsky, un marino experimentado con 20 años a sus espaldas en aguas polares, estaba de pie a mi lado, frotándose la barba canosa. Sus ojos, descoloridos por las infinitas extensiones nevadas, estaban fijos en un horizonte que no se veía. «Marat, hay algo que no me gusta de la presión», dijo, echando un vistazo al barómetro. «Está cayendo demasiado rápido». Asentí. En 12 años trabajando en el Ártico, había aprendido a confiar no solo en los instrumentos, sino también en la intuición, y ahora la mía gritaba peligro. «El hielo se está compactando, capitán», respondí, mirando los datos de los escáneres. «El grosor alcanza los 2 metros. Transmite a la sala de máquinas, que aumenten la potencia al 80%. Llevábamos ya 7 horas rompiendo el hielo sin parar. La temperatura exterior había descendido a 42 grados bajo cero, y el viento arreciaba. Nuestro radiotelegrafista, Gleb, mantenía una comunicación constante con el carguero que escoltábamos y que nos seguía en la estela. Hasta el momento, todo iba según lo previsto, pero algo sutilmente estaba cambiando en el ambiente del barco. El jefe de máquinas, Rabil, informó de que los motores estaban funcionando al límite. El casco del rompehielos se estremecía por la tensión a cada choque contra el hielo viejo. El ruido era tal que había que gritar casi para que te oyeran. A las 23:15 sucedió lo que no debía haber sucedido. Nos topamos con una protuberancia de hielo submarina, un iceberg que no se veía en los radares. El impacto fue de tal magnitud que me lanzó contra la pared. El aullido de la sirena llenó instantáneamente el compartimento. «Vía de agua en el lado de babor», gritó Rabil por el intercomunicador. «El compartimento número 4 se está llenando de agua». El capitán palideció, pero su voz se mantuvo firme. «Que todo el mundo se ponga los trajes de supervivencia. Rabil, evalúa los daños. Marat, ponte en contacto con la base». Los siguientes 30 minutos se convirtieron en un caos de acciones organizadas. La tripulación, formada por 26 personas, trabajaba como un solo mecanismo. Intentábamos taponar la vía de agua, pero el agua entraba demasiado rápido. La temperatura dentro del barco estaba cayendo en picado. Me puse en contacto con la estación polar Punto Norte. A través del crepitar de las interferencias, oí la voz del jefe de la estación, Ismailov. «Aurora Boreal, repitan lo que les ha ocurrido. Tenemos una vía de agua, el barco se está hundiendo. Coordenadas: 82 grados de latitud norte, 115 de longitud este. Solicitamos evacuación inmediata». Recibido, Aurora Boreal. Pero debo advertirles. La tormenta se está intensificando. Los helicópteros no podrán despegar en al menos 48 horas. La distancia hasta nuestra estación es de aproximadamente 35 kilómetros al sureste de su posición. Un escalofrío me heló el corazón, y no tenía nada que ver con la temperatura. Estábamos a nuestra suerte. Cuando volví al puente, el capitán ya estaba dando órdenes de evacuación. El barco se había escorado 15 grados, y era evidente que no nos quedaban más de 2 horas. «Marat», el capitán me puso una mano en el hombro. «Tendremos que ir a pie por el hielo. Es nuestra única oportunidad». Miré por el ojo de buey. La noche polar, solo un débil resplandor de los reflectores arranca de la oscuridad los bordes afilados de los bloques de hielo. Recorrer 35 kilómetros a 42 grados bajo cero, en completa oscuridad, sobre el hielo a la deriva. Era casi un suicidio. «¿Hay otras opciones?», pregunté,
aunque ya sabía la respuesta. No. El carguero no puede acercarse a nosotros. El hielo es demasiado grueso. Han recibido la orden de continuar hacia el puerto. Si nos quedamos aquí, nos congelaremos. Empezamos a prepararnos. Cada miembro de la tripulación recibió un traje de supervivencia ártico, una radio, una linterna, raciones de emergencia para 3 días y un termo con té caliente. Cogimos todos los instrumentos de navegación disponibles, medicamentos, 2 estufas portátiles de combustible líquido y 2 botes inflables para cruzar posibles brechas en el hielo. A la 1 de la madrugada, 26 personas descendimos al hielo. El barco, nuestro hogar y protección, se hundía lentamente en las aguas negras. Los reflectores aún funcionaban con los generadores de emergencia, iluminando los primeros cientos de metros de nuestro camino. El viento aumentó a 20 metros por segundo. La nieve granulada golpeaba la cara, penetrando incluso bajo las máscaras protectoras. Nos dispusimos en una columna de 2 en 2. Delante iba nuestro navegante, Saidov, con un navegador GPS, detrás el capitán y yo, y cerraba la columna la doctora del barco, Lina Abramova. Cuando nos habíamos alejado 1 kilómetro, me volví. El Aurora Boreal, el orgullo de la flota ártica, estaba casi completamente sumergido. Las últimas luces parpadearon y se apagaron. Ahora estábamos solos frente a la noche polar y el hielo. «¡Manténganse juntos!», gritó el capitán por encima del aullido del viento. «Compruébense mutuamente cada 15 minutos. Nadie debe quedarse atrás». Avanzábamos lentamente, recorriendo no más de 1 kilómetro por hora. El hielo bajo nuestros pies crujía traicioneramente. Tuvimos que rodear enormes grietas en 2 ocasiones, perdiendo un tiempo y unas fuerzas preciosas. Después de 4 horas de camino, hicimos el primer alto. Desplegamos una de las hornillas y hervimos agua para el té. El termómetro marcaba 44 grados bajo cero. El viento no amainaba. «¿Cuánto tiempo podremos aguantar?», preguntó Lina en voz baja, sentándose a mi lado. «El tiempo que haga falta», respondí, aunque por dentro todo se contraía de miedo. Nuestros trajes de supervivencia estaban diseñados para 12 horas en agua helada, pero al aire libre, con semejante temperatura, su eficacia disminuía. Las baterías de las linternas se agotaban más rápido de lo previsto. Cuando nos pusimos en marcha de nuevo, comenzó lo peor. La oscuridad se hizo absoluta. Solo los conos de luz de nuestras linternas la perforaban. Bajo nuestros pies, el hielo empezó a moverse. Habíamos llegado a una zona de deriva activa. «¡Alto!», gritó Saidov de repente. «¡Aguas abiertas delante!». Nos quedamos paralizados al borde de una laguna negra de unos 15 metros de ancho. El agua helada se evaporaba en el aire gélido. «Inflad las lanchas», ordenó el capitán. 13 personas en cada una. Las lanchas inflables eran pesadas e incómodas. Tardamos casi 1 hora en cruzar las aguas abiertas. 2 personas estuvieron a punto de caer al agua. Las sujetaron en el último instante. En la 7ª hora de camino, se produjo la primera tragedia. El joven motorista Kirill resbaló sobre el hielo liso y se golpeó fuertemente la cabeza. Cuando corrimos hacia él, estaba inconsciente. Lina hizo todo lo que pudo, pero en esas condiciones sus posibilidades eran limitadas. «Tenemos que llevarlo», dijo ella. «Si lo dejamos, morirá». Construimos una camilla improvisada con chalecos salvavidas y continuamos el camino, turnándonos cada 30 minutos. Nuestra velocidad se redujo a la mitad. Al final del primer día, solo habíamos recorrido 12 kilómetros. El agotamiento nos llegaba en oleadas. Sentía cómo se me entumecían los dedos de las manos y los pies, a pesar del calzado y los guantes especiales. Muchos empezaron a tener alucinaciones por el cansancio y el frío. Establecimos un campamento temporal, tensando una lona entre los témpanos. Dentro de este refugio improvisado, la temperatura seguía siendo inferior a 30 grados bajo cero, pero al menos no había viento.
Tenemos que llegar, dijo el capitán en voz baja, cuando nos quedamos solos de guardia, mientras los demás intentaban dormir. No hay otra salida. Miré su rostro demacrado, cubierto de escarcha, y entendí. Tenía razón. Delante nos quedaban 23 kilómetros más de infierno helado, pero detrás solo había muerte. El segundo día comenzó con una pesadilla. Kirill murió mientras dormía. Nos quedamos de pie en silencio alrededor de su cuerpo, sin saber qué hacer. En condiciones normales, lo habríamos enterrado según las tradiciones marítimas, pero ahora no había ni tiempo ni posibilidad. «Tenemos que seguir adelante», dijo finalmente el capitán. «Envolvedlo en la lona y ponedlo sobre el hielo. Si sobrevivimos y volvemos con ayuda, lo recogeremos». Nadie se opuso. Todos entendíamos. Cada minuto de retraso disminuía nuestras posibilidades de supervivencia. Antes de ponernos en marcha de nuevo, el capitán Berzhivsky nos reunió en círculo. «Escuchad atentamente. Solo hemos recorrido un tercio del camino. Nos quedan 2 días más de marcha. Ahorrad fuerzas. Vigilad los unos a los otros. Los primeros síntomas de congelación. Informad inmediatamente a Lina. Usaremos las radios solo en caso de extrema necesidad. Las baterías se agotan. Iremos en grupo compacto. La distancia entre las personas no debe ser mayor de 2 metros. Cuando nos pusimos en camino, el termómetro marcaba 46 grados bajo cero. El viento amainó un poco, pero empezó a nevar. Una nieve fina y punzante que se metía por las grietas más pequeñas de los trajes. La visibilidad se redujo a 10 metros. Hacia el mediodía del segundo día, aunque la palabra mediodía en la noche polar sonaba a burla, nos encontramos con un nuevo obstáculo. Frente a nosotros se alzaba una pared de témpanos, un amontonamiento de bloques de hielo de hasta 5 metros de altura. ¿La rodeamos o intentamos escalarla?, le pregunté al capitán. Saidov comprobó el navegador. Rodearla nos llevará al menos 4 horas. Esta cordillera se extiende durante varios kilómetros. La escalamos, decidió el capitán, pero con extrema precaución. Utilizamos piolets y crampones, que, afortunadamente, estaban en el equipo de emergencia. La escalada resultó agotadora. Los bordes afilados del hielo cortaban incluso a través del tejido resistente de los trajes. 2 personas sufrieron cortes, que Lina curó y vendó inmediatamente con un apósito especial para el Ártico. En la cima de los témpanos nos esperaba una sorpresa. Una aurora boreal atravesó las nubes, iluminando el desierto helado con una fantasmal luz verde. Durante unos minutos, todos nos quedamos paralizados, fascinados por el espectáculo. «Es hermoso», susurró Lina, que estaba de pie a mi lado, como si el propio Ártico nos mostrara el camino. El descenso de los témpanos resultó aún más peligroso que el ascenso. Yuri Andreyev, nuestro cocinero, resbaló y se rompió una pierna. La fractura era abierta. Lina hizo todo lo que pudo. Le puso una férula, le administró analgésicos, pero todos entendíamos. Con semejante lesión en nuestras condiciones, las posibilidades de sobrevivir tendían a 0. «Dejadme aquí», rogó Yuri, mientras intentábamos pensar cómo llevarlo más lejos. «Solo os ralentizaré». «No», cortó el capitán. «No abandonamos a nadie. Construimos una nueva camilla y continuamos el camino». Ahora eran 4 personas las que se turnaban para cargar a Yuri cada 20 minutos. Nuestra velocidad se había reducido a un mínimo crítico. Al anochecer del segundo día, habíamos recorrido 9 kilómetros más. La distancia total ascendía a 21 kilómetros, poco más de la mitad del camino. Las fuerzas se nos escapaban como agua entre los dedos. Muchos empezaban a mostrar los primeros síntomas de congelación, manchas blancas en las mejillas y la nariz. Los dedos de las manos no respondían ni siquiera con los guantes puestos. Cuando paramos a pasar la noche, me di cuenta de que ya no sentía los pies. Lina se percató enseguida y se ocupó de mí al instante.
Quítate las botas, ordenó. Si me las quito no podré volver a ponérmelas, protesté. Si no te las quitas te quedarás sin dedos. Me frotó los pies con una crema especial, me obligó a mover los dedos, a golpear con las plantas contra un improvisado lecho hecho con una mochila. Tienes que llegar, Marat, me dijo mirándome a los ojos. El equipo te necesita. En su mirada vi algo que me dio fuerzas. No solo el cuidado profesional de una médica, sino algo más, algo personal. En ese momento me juré a mí mismo que sobreviviría por ella. La noche trajo consigo nuevas pruebas. La temperatura bajó hasta los 48 grados bajo cero. El viento arreció hasta alcanzar fuerza de temporal. Nuestro refugio de lona estuvo a punto de salir volando. Nos sentamos pegados unos a otros, intentando conservar el calor. Rabil, nuestro mecánico jefe, empezó a delirar. Hablaba de su familia en Kazán, de lo caluroso que era el verano en el Volga, del aroma de las manzanas en el jardín de sus padres. Lina le dio un tranquilizante, pero vi la inquietud en sus ojos. Eran síntomas de hipotermia. Al amanecer del tercer día quedábamos 24 personas. El radiotelegrafista, Gleb, había muerto mientras dormía. En silencio, sin sufrimiento, simplemente no se despertó. Yuri estaba en estado crítico. La infección había empezado. El capitán reunió a los oficiales superiores. La situación es crítica, dijo sin rodeos. Si seguimos avanzando a este ritmo, a la estación llegará como mucho un tercio de la tripulación. ¿Qué propone?, pregunté. Dividirnos. 6 personas irán por delante lo más rápido posible. Será el grupo de asalto. Llegarán a la estación y traerán ayuda. El resto continuará avanzando más despacio, conservando las fuerzas. El plan era arriesgado, pero lógico. En el grupo de asalto entraron los más fuertes. Yo, Saidov, Lina y otros 3 marineros robustos, Valeri, Timur y Zahar. Antes de separarnos, el capitán me apartó a un lado. Marat, tú estás al mando del grupo de asalto. Llega a la estación a cualquier precio. De ello dependen las vidas de todos los demás. Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Y usted, capitán? Mi deber es permanecer con la mayor parte de la tripulación. Es lo que corresponde. Nos dimos la mano. Fue la última vez que vi al capitán Bershvitsky con vida. El grupo de asalto se puso en marcha a las 7 de la mañana, hora del barco. Llevábamos el mínimo imprescindible de equipamiento, solo lo más necesario. Teníamos que recorrer 14 kilómetros en un solo día. Las 2 primeras horas avanzamos a buen ritmo, superando casi 3 kilómetros. Luego empezaron los problemas. La nieve arreció, convirtiéndose en una verdadera ventisca. La visibilidad se redujo a 5 metros. Teníamos que avanzar prácticamente a tientas, orientándonos solo con la brújula y el GPS, que funcionaba a trompicones debido a las tormentas magnéticas. Hacia el mediodía, Valeri empezó a quedarse atrás. Su rostro estaba cubierto de escarcha, sus movimientos se habían vuelto lentos. No siento las manos, confesó cuando paramos para un breve descanso. Lina lo examinó. Congelación de 2º grado. Hay que calentarlo urgentemente. Encendimos un hornillo, le obligamos a beber té caliente, pero el tiempo jugaba en nuestra contra. Cada minuto de demora reducía las posibilidades del grupo principal. Seguimos adelante, decidí. Valeri, agárrate a Timur. Si empiezas a quedarte atrás, dímelo enseguida. A las 14 horas nos topamos con una enorme grieta en el hielo. Era demasiado ancha para saltarla, unos 3 metros, y demasiado larga para rodearla. Usaremos la barca, propuso Zahar. Inflarla en esas condiciones fue una auténtica prueba. Los dedos no respondían, la bomba funcionaba con dificultad. Cuando la barca estuvo lista, cruzamos la grieta de uno en uno, luego volvimos a arrastrar la barca con una cuerda y repetimos el proceso. En este cruce, perdimos casi 2 horas de tiempo valioso. Al anochecer del tercer día habíamos recorrido 6 kilómetros más. Quedaban 8 hasta la estación.
Pero las fuerzas se estaban agotando. Valeri apenas movía las piernas, Timur y Zahar también parecían exhaustos. Solo Saidov y Lina se mantenían relativamente bien. Improvisamos un campamento al abrigo de un gran bloque de hielo. Desplegamos el último hornillo. Hervimos los restos de agua. La comida se había terminado. Solo quedaban 2 chocolatinas que repartimos entre los 6. ¿Cuántas posibilidades tenemos de llegar?, preguntó Timur mirándome a los ojos. No mentí. 50%. Pero si nosotros no llegamos, no sobrevivirá nadie. Esa noche apenas dormimos. La temperatura bajó hasta los 50 grados bajo cero. El viento lanzaba la nieve con tal fuerza que se filtraba incluso bajo las capuchas bien cerradas. Nos sentamos pegados unos a otros, intentando conservar las últimas migajas de calor. Sujetaba la mano de Lina, sintiendo cómo la vida se escurría lentamente de sus dedos helados. Apenas hablábamos, ahorrábamos fuerzas, pero en un momento dado susurró: «¿Sabes, Marat? Siempre quise decirte, si salimos de esta». Apreté su mano. «Saldremos, y tendremos mucho tiempo para hablar». El amanecer del cuarto día nos recibió con un nuevo golpe. Valeri no se despertó. Su cuerpo estaba rígido y frío como el hielo que nos rodeaba. «Hay que seguir», dijo Saidov tras un minuto de silencio. «Si no, nos quedaremos todos aquí». Quedábamos 5, y por delante teníamos 8 kilómetros de infierno helado. El cuarto día de nuestra travesía empezó con una decisión difícil. No podíamos llevar el cuerpo de Valeri, pero tampoco parecía bien dejarlo allí sin más. Al final, lo envolvimos en un trozo de lona, pusimos un localizador GPS junto al cuerpo y seguimos adelante. «Si sobrevivimos, volveremos por él», dije, aunque por dentro sabía que las posibilidades eran mínimas. La ventisca no amainaba. La nieve cegaba incluso a través de las gafas de protección. Avanzábamos en fila india. Delante Saidov con el navegador, detrás yo, luego Lina, y cerrando la columna, Timur y Zahar. La distancia entre nosotros se había reducido a 1 metro. No más, o podíamos perdernos unos a otros en la bruma blanca. Hacia el mediodía del cuarto día, habíamos recorrido apenas 2 kilómetros. La velocidad disminuía a cada hora. Las piernas se negaban a obedecer. Cada paso exigía un esfuerzo increíble. Sentía cómo el frío penetraba cada vez más, llegando hasta los huesos. Durante una breve parada, Lina nos examinó a todos. El diagnóstico era desalentador. «Todos tenéis síntomas de congelación de primer y segundo grado. Zahar empieza a tener de tercero en los dedos de los pies». «¿Cuánto más aguantaremos?», pregunté en voz baja, para que los demás no pudieran oír. «¿En estas condiciones?», negó con la cabeza. «Como máximo, 1 día. El organismo gasta demasiada energía en mantener la temperatura corporal. Sin comida, con un mínimo de agua, estamos al límite». Miré la distancia restante en el navegador. 6 kilómetros. En condiciones normales, 2 horas de camino. Ahora, una eternidad. Reanudamos la marcha. 1 hora después, Zahar cayó de rodillas y no pudo levantarse. «No puedo más», graznó. «Dejadme aquí, no podíamos hacer eso». Timur y yo lo sujetamos por los brazos y lo arrastramos. Ahora nuestra velocidad había disminuido al mínimo. No más de 500 metros por hora. A las 16 horas, hora del barco, ocurrió un milagro. El viento amainó y las nubes se dispersaron. Sobre nosotros se extendió un cielo estrellado, y en el horizonte apareció un débil resplandor. «¡Es la estación!», exclamó Saidov. «Casi hemos llegado». Una nueva oleada de energía nos invadió. Incluso Zahar encontró fuerzas para caminar por sí solo. Aceleramos el paso, recorriendo los últimos kilómetros. Pero el Ártico nos tenía preparada una última prueba. De repente, el hielo bajo los pies de Timur se resquebrajó y se hundió hasta la cintura en agua helada. Nos lanzamos hacia él y lo sacamos al hielo firme.
Pero era demasiado tarde. Unos pocos segundos en agua a -50 grados sellaron su destino. La ropa mojada se convirtió instantáneamente en una coraza de hielo. «Hay que quitarle la ropa mojada urgentemente, frotarle, calentarle», gritó Lina. Hicimos todo lo posible. Le quitamos el traje mojado, le frotamos el cuerpo con alcohol del botiquín, lo envolvimos en el último saco de dormir seco. Pero su cuerpo ya no generaba calor. La hipotermia se desarrollaba rápidamente. «Seguid», susurró con los labios amoratados. «Tenéis que llegar». «No te abandonaremos», respondí, aunque por dentro ya sabía que estaba condenado. Lina me miró a los ojos y negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Leí en sus ojos lo que no podía decir en voz alta. «Si nos quedamos con él, moriremos todos». Nos quedamos con Timur durante 30 minutos más, hasta que su respiración se volvió entrecortada y sus ojos se cerraron. Murió en silencio, sin sufrimiento, simplemente se durmió y no se despertó. Ahora quedábamos 4, y hasta la estación había 4 kilómetros. Caminábamos con las últimas fuerzas. Cada paso era una hazaña. Ya no sentía las piernas. Las manos se habían convertido en ganchos de hielo. La respiración salía con un estertor. Los pulmones ardían por el aire helado. La luz de la estación se hacía cada vez más brillante, pero parecía que la distancia no se acortaba. Era la cruel ilusión del Ártico. La luz se ve a decenas de kilómetros, pero llegar hasta ella es increíblemente difícil. En el último kilómetro, Sahar simplemente se sentó en el hielo y se negó a seguir. «Esperaré aquí», dijo. «Vosotros llegaréis más rápido sin mí y enviaréis ayuda». Sabíamos que si lo dejábamos, se congelaría en cuestión de minutos, pero ya no teníamos fuerzas para arrastrarlo. «Yo me quedaré con él», dijo de repente Saidov. «Y vosotros seguid. Juntos tenemos más posibilidades de aguantar». Miré a Lina. Apenas se mantenía en pie, pero en sus ojos había determinación. «Seguiremos», asentí. «Y volveremos por vosotros. Lo prometo». Les dejamos el último hornillo, los restos de combustible y un saco de dormir. Saidov me estrechó la mano con fuerza. «Llega, Marat. Tienes que llegar». Lina y yo recorrimos el último kilómetro apoyándonos mutuamente. No recuerdo ese camino. La conciencia se nubló. El cuerpo se movía por pura obstinación. Solo recuerdo que la luz se hacía cada vez más brillante y, después hubo gritos, gente con ropa abrigada, la luz cegadora de los reflectores. Nos levantaron, nos cargaron. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es a Lina sonriéndome a través de la escarcha en sus pestañas y susurrando: «Lo logramos, Marat. Lo logramos». Volví en mí en la enfermería de la estación polar Punto Norte. Al principio no entendía dónde estaba. Calor, luz brillante, una cama suave. Después del infierno helado, aquello parecía el paraíso. «Hey, bienvenido de nuevo». Oí una voz y giré la cabeza. A mi lado estaba sentado el jefe de la estación, Izmailov, un hombre corpulento con una espesa barba negra. «Usted y su colega han logrado lo imposible». «Lina», fue lo primero que pregunté. «Ella. Está viva. En la habitación de al lado. Tiene congelaciones graves, pero su vida no corre peligro». Intenté levantarme, pero el cuerpo no me respondía. «Quédese quieto», dijo Izmailov suavemente, pero con firmeza. «Tiene congelaciones de 2º y 3er grado. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero necesita tiempo». Saidov y Zahar se quedaron a 1 kilómetro de la estación. «Hay que rescatarlos». El rostro de Izmailov se ensombreció. «Enviamos un equipo de rescate tan pronto como nos contó sobre ellos antes de perder el conocimiento. Pero...» Hizo una pausa. «Solo encontramos los cuerpos. Murieron congelados aproximadamente 1 hora antes de que llegara la ayuda». Esta noticia me golpeó más fuerte que todo el frío del Ártico. Estaban tan cerca de la salvación.
¿Y el grupo principal? ¿El capitán? ¿Los demás? Los helicópteros despegaron en su búsqueda tan pronto como el clima lo permitió. Los encontraron gracias al localizador GPS. De las 20 personas, solo sobrevivieron 11. Los demás. No terminó la frase, pero lo entendí todo. El capitán Berchvitsky estaba entre los muertos. Le dio su saco de dormir a un joven marinero y murió congelado mientras dormía. Yuri murió de septicemia. Ravil simplemente no soportó el frío. Los demás, de agotamiento e hipotermia. Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. 13 personas. 13 vidas engullidas por el desierto blanco. Han salvado a 11, dijo Izmailov, en voz baja. Sin ustedes, todos habrían muerto. Es usted un héroe, Marat. Pero no me sentía un héroe. Solo un superviviente. Por casualidad, por suerte, por terquedad. Los días siguientes se fundieron en una interminable pesadilla médica. Los médicos lucharon por mis dedos de los pies y de las manos. Las congelaciones resultaron ser más graves de lo que se pensó inicialmente. Me hicieron 3 operaciones. Me inyectaron algunos medicamentos experimentales. Al 5.º día me permitieron visitar a Lina. La trajeron a mi habitación en una silla de ruedas. Se veía demacrada, pero viva. Tenía las manos vendadas y rastros de congelación en el rostro. «Hola, navegante», sonrió. «Al final sí nos llevaste». «Lo logramos juntos», respondí, apretando su mano vendada con la mía. «Sin ti no lo habría conseguido». Permanecimos en silencio durante un buen rato, simplemente mirándonos. Las palabras parecían superfluas. Habíamos sobrevivido a algo imposible de describir, y eso había creado entre nosotros una conexión más profunda que cualquier palabra. Estaba pensando en lo que quería decirte aquella noche, la última, dijo finalmente. ¿Te acuerdas? Asentí. Recuerdo cada segundo. Quería decirte que lamento no haberme atrevido antes a acercarme a ti. Trabajamos juntos durante tanto tiempo y yo no me atrevía. Toqué suavemente su mejilla. Ahora tendremos tiempo, mucho tiempo. 2 semanas después, llegó a la estación un avión de la Sanidad Aérea. Nos evacuaron a nosotros y a los demás supervivientes a tierra firme. Por delante nos esperaba un largo tratamiento, rehabilitación, la vuelta a la normalidad, si es que eso es posible después de una experiencia así. Antes de la partida, salí al mirador de la estación. La noche polar aún reinaba sobre los infinitos hielos. En algún lugar de allí, bajo la nieve, quedaron los cuerpos de nuestros compañeros. En algún lugar de allí, se hundió nuestro barco. Izmailov se colocó a mi lado. En verano organizaremos una expedición. Encontraremos y enterraremos a todos como es debido. Quiero participar, dije. Por supuesto, asintió. Sin usted no hay nada que hacer. Cuando el helicóptero se elevó en el aire, eché una última mirada al infinito desierto helado. El Ártico se llevó 13 vidas, pero salvó otras 13. ¿Por qué unos sobrevivieron y otros no? No hay respuesta a esta pregunta. Solo existe el blanco silencio, que nunca revelará sus secretos. Regresar a la normalidad resultó ser una prueba no menos difícil que la lucha por la supervivencia en los hielos. Las heridas físicas cicatrizaban lentamente, pero las emocionales aún más. Pasé 3 meses en una clínica especializada en San Petersburgo. Los médicos lograron salvar la mayor parte de mis dedos, pero me tuvieron que amputar 2 del pie izquierdo. Lina perdió 3 dedos de la mano derecha. Los demás supervivientes también sufrieron daños irreversibles, algunos físicos, otros psicológicos. Nos visitaban psicólogos, periodistas, representantes del ministerio. La historia del Brillo del Norte se convirtió en una noticia nacional. Nos llamaban héroes, pero yo no me sentía como tal. Todas las noches soñaba con aquellos a quienes habíamos dejado en el hielo. Lina se convirtió en mi ancla en esta tormenta de emociones.
Pasábamos juntos todo el tiempo libre que nos dejaban los tratamientos. Hablábamos durante horas o simplemente guardábamos silencio, entendiéndonos sin palabras. Nuestro vínculo, nacido en condiciones extremas, no hizo sino fortalecerse. ¿Estás pensando en volver al mar?, me preguntó una vez, mientras estábamos sentados en el jardín del hospital. Guardé silencio un rato, mirando las nubes que pasaban. No lo sé. ¿Y tú? Creo que debo hacerlo. De lo contrario, sería como si el Ártico hubiera ganado. Tenía razón. No se puede vencer al miedo huyendo de él. 6 meses después de la tragedia, se organizó una expedición especial para buscar y evacuar los cuerpos de los fallecidos. Insistí en participar, a pesar de las protestas de los médicos y mi familia. Lina también voló. El día polar transformó los lugares conocidos en un mundo completamente diferente. El sol brillante se reflejaba en el hielo, creando un paisaje surrealista. Era difícil creer que esa belleza deslumbrante se hubiera cobrado tantas vidas. Los encontramos a todos. A algunos, por los localizadores GPS, a otros, por medio de tecnologías especiales de búsqueda. Los cuerpos se conservaron casi intactos. El permafrost los había conservado, como queriendo preservar la memoria de aquellos que desafiaron el silencio blanco. Encontramos al capitán Berchvitsky el último. Estaba tumbado, cubriendo con su cuerpo a un joven marinero, intentando compartir su calor hasta el último momento. Ese gesto de sacrificio hablaba más que cualquier palabra. Durante esa expedición, también descubrimos el casco hundido del Brillo del Norte. Estaba a una profundidad de unos 100 metros, parcialmente destruido por la presión del hielo. Un equipo especial de buzos descendió hasta él para recuperar los diarios de a bordo y las pertenencias personales de la tripulación. Cuando regresamos a tierra firme, tuvo lugar una ceremonia oficial de despedida de los fallecidos. 13 ataúdes, 13 fotografías, 13 historias truncadas en el hielo. Estaba de pie junto a Lina, sujetándola de la mano, y escuchaba los discursos de los representantes oficiales. Decían las palabras correctas sobre el coraje, el deber, el heroísmo. Pero esas palabras parecían vacías en comparación con lo que habíamos vivido. Después de la ceremonia, se me acercó un hombre mayor, el padre de Valeri, uno de los que murieron en el grupo de asalto. «Mi hijo, ¿no sufrió?», preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No. Simplemente se durmió, y no despertó. Fue una muerte apacible. Era una mentira, pero una mentira piadosa. No podía contarle la verdad sobre cómo el frío mata lentamente a una persona, cómo el cuerpo lucha hasta el final, cómo la consciencia se nubla con alucinaciones antes del fin. La investigación de las causas de la catástrofe duró casi un año. Se descubrió que el Brillo del Norte había chocado contra una parte submarina de un iceberg que no era visible en los radares debido a su forma inusual. No se detectaron fallos técnicos ni errores humanos, simplemente una fatídica concatenación de circunstancias. Un año después de la tragedia, tomé la decisión de volver al mar. No en rompehielos, aún no estaba preparado para eso, sino en buques de carga comunes. Lina también volvió a trabajar como médica de a bordo. Intentábamos no coincidir en los mismos viajes. Era demasiado doloroso. Pero entre viajes vivíamos juntos, construyendo gradualmente una nueva vida sobre los cimientos de un trauma compartido. En el aniversario de la catástrofe, los miembros supervivientes de la tripulación y yo nos reunimos en un pequeño restaurante en Murmansk. 11 personas. Todo lo que quedaba de la tripulación del Brillo del Norte. Bebimos, recordamos a los fallecidos, contamos historias de viajes pasados. Nadie habló de aquellos 4 días en el hielo. Era un tabú tácito. Al final de la noche, uno de los supervivientes, el mecánico Víctor, propuso un brindis. Por los que no volvieron, y por los que volvieron diferentes. Esas sencillas palabras describían con precisión nuestra situación.
Ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. El Ártico nos cambió para siempre. Se llevó algo importante, pero también nos dio algo a cambio. Una comprensión del valor de cada momento de la vida. Una conciencia de la fragilidad de la existencia humana. Y una extraña e inexplicable atracción por aquellos lugares que casi nos matan. 2 años después de la tragedia me ofrecieron el puesto de primer oficial en un nuevo rompehielos, el Estrella Polar. Dudé mucho, pero al final acepté. Lina apoyó mi decisión y se enroló en el mismo barco. «Tenemos que volver», dijo. «Cerrar el círculo. Y aquí estoy de nuevo, en el puente del rompehielos, mirando los interminables hielos del Ártico. La noche polar envuelve el mundo, pero ahora conozco sus secretos, su traición y su belleza. Ya no le tengo miedo. Respeto su fuerza. A veces, en las guardias especialmente silenciosas, me parece ver figuras fantasmales sobre el hielo, nuestros compañeros, que aún caminan hacia una salvación inalcanzable. No da miedo. Es un recordatorio de que incluso en las condiciones más duras, el ser humano es capaz de un coraje y un autosacrificio increíbles. El Ártico se cobra vidas, pero también enseña a valorar cada respiración, cada latido del corazón, cada momento de calor. Lina y yo hemos aprendido bien esa lección. Y cuando los novatos del barco me preguntan si da miedo la noche polar, respondo: no. Da miedo no saber de lo que eres capaz cuando todo está en tu contra. Nosotros lo descubrimos sobre nosotros mismos. Y ese conocimiento valió la pena todas las pruebas. Han pasado 5 años desde que el brillo del norte quedó para siempre en el fondo del océano Ártico. 5 años desde que 26 personas salieron al hielo y solo 13 regresaron con vida. El tiempo no borra los recuerdos, pero enseña a vivir con ellos. Hoy soy el capitán del rompehielos Estrella Polar, el buque más moderno de la flota ártica. Lina es la jefa del servicio médico a bordo. Nos casamos hace 3 años en una ceremonia discreta, a la que solo asistieron amigos íntimos y los miembros supervivientes de la tripulación de la Aurora Boreal. Nuestra boda fue inusual. En lugar del tradicional, hasta que la muerte nos separe, dijimos: ni siquiera la muerte nos separará. Porque ya la habíamos mirado a los ojos y habíamos regresado. En el puente del Estrella Polar hay una placa conmemorativa con los nombres de 13 fallecidos. Cada vez que entro en servicio, la toco. Se ha convertido en mi ritual, una promesa silenciosa de no repetir los errores del pasado. Hoy navegamos de nuevo a través de los hielos árticos, acompañando a un convoy de 3 buques de carga. Afuera hay 38 grados bajo cero y la noche polar está en su apogeo. Pero ahora tenemos todo lo necesario para una navegación segura. Radares mejorados capaces de detectar las partes sumergidas de los icebergs. Comunicación por satélite que funciona incluso durante las tormentas magnéticas. Un casco reforzado capaz de resistir la colisión con hielos milenarios. Estoy en el puente, mirando fijamente la oscuridad más allá de la luz de nuestros reflectores. Lina se acerca y se pone a mi lado. ¿En qué piensas?, pregunta, aunque seguramente sabe la respuesta. En aquel día, en el capitán, en todos ellos. Ella asiente y me toma de la mano. Su mano derecha, con 3 dedos ausentes, cálida y viva. Estarían orgullosos de ti. El capitán Berchbitsky estaría encantado de verte en este puente. Tal vez tenga razón. Aprendí mucho del viejo capitán, no solo navegación y mando, sino también cómo tomar decisiones difíciles, cómo asumir la responsabilidad por los demás, cómo seguir siendo humano incluso al borde de la perdición. El sistema de alerta emite un pitido, llamando mi atención. En el radar aparece una formación de hielo inusual. Algo parecido a lo que causó la pérdida del Aurora Boreal. Atención a toda la tripulación, digo al micrófono. Reducir la velocidad a 5 nudos. Prepararse para maniobrar. La tripulación reacciona al instante. Sin preguntas, sin dudas. Confían en mí, como yo confié en su día en el capitán Berchbitsky. Rodeamos el lugar peligroso describiendo un amplio arco.
Puede que haya sido una falsa alarma, pero prefiero andarme con cuidado. Recuerdo demasiado bien el precio del error. Después de la guardia, Lina y yo bajamos a nuestra cabina. Aquí, en nuestro espacio personal, podemos quitarnos por un momento la máscara de capitán seguro y simplemente ser nosotros mismos. Un hombre que todavía se despierta por las noches con pesadillas en las que camina sin fin por el hielo. Tengo una noticia para ti, dice Lina cuando nos acomodamos en la estrecha litera del barco. Quería esperar un momento más oportuno, pero... Hace una pausa, y veo en sus ojos una mezcla de alegría y temor. Estoy embarazada, Marat. De 2 meses. El mundo a mi alrededor se detiene. Esta noticia atraviesa todas mis barreras protectoras, atraviesa años de dolor y pérdidas, y llega a ese lugar dentro de mí que creía congelado desde hacía mucho tiempo. Tú, nosotros, no encuentro las palabras. Sí, sonríe ella. Vamos a ser padres. Ya me he hecho la primera revisión, todo está bien. La abrazo, con cuidado, como si se hubiera vuelto frágil como el hielo delgado. Pero, ¿y los viajes? ¿El Ártico? Es peligroso para... Este es mi último viaje por un tiempo, me interrumpe. Ya he presentado un informe solicitando un traslado al servicio en tierra después de regresar. Entiendo que para ella es una decisión difícil. Ella ama el mar tanto como yo, pero un hijo lo cambia todo. Yo también presentaré un informe, decido. Pediré una excedencia de 1 año. Tal vez cambie a viajes cortos en aguas más tranquilas. No tienes por qué... Tengo que hacerlo, digo con firmeza. Hemos pasado por demasiado para arriesgarnos ahora. Esa noche me cuesta conciliar el sueño. La idea del niño trastoca toda mi concepción del futuro. Antes vivía de viaje en viaje, sin hacer planes a largo plazo. Ahora tengo que pensar en algo más grande. Al amanecer tengo un sueño inusual. Vuelvo a caminar por el hielo, pero no en la noche polar, sino a la brillante luz del día polar. Junto a mí están el capitán Berkvitsky y todos aquellos a quienes perdimos. Sonríen y me dicen algo, pero no oigo las palabras. Entonces el capitán me indica con un gesto que mire hacia adelante, donde en el horizonte se vislumbra no una estación polar, sino una costa nueva, desconocida para mí. Me despierto con una extraña sensación de paz. Por primera vez en 5 años, un sueño sobre el Ártico no ha sido una pesadilla. Una semana después, nuestro convoy llega sano y salvo a su destino. En el camino de regreso, pasamos cerca del lugar del hundimiento de la aurora boreal. Salgo a cubierta, a pesar del frío, y contemplo durante un largo rato el desierto helado. Adiós, capitán, digo en voz baja. No volveré aquí, pero te recordaré siempre. El viento recoge mis palabras y las lleva al silencio blanco. ¿Me lo parece a mí? ¿O el hielo realmente parpadea ligeramente en respuesta? Cuando regresamos al puerto, presento un informe solicitando un traslado al servicio en tierra. Mis superiores se sorprenden. Me consideraban uno de los mejores capitanes de la flota ártica, pero respetan mi decisión. Lina y yo compramos una pequeña casa en la costa del mar de Barents, no lejos de Murmansk. Desde aquí se ven los barcos partir hacia el mar, pero nosotros nos quedamos en la orilla. Por ahora. 7 meses después, nace nuestra hija. La llamamos Polina, en honor a la estrella polar, que una vez nos indicó el camino en la noche más oscura de nuestras vidas. El día de su nacimiento recibo un paquete extraño. Contiene el viejo compás del capitán Bersvitsky, que se daba por perdido junto con el aurora boreal. Junto al compás, hay una breve nota de los buzos que inspeccionaron el barco hundido. Lo encontramos durante la última inmersión. Pensamos que sería importante para usted tenerlo. Sostengo el compás en mis manos y me parece una señal. Se ha cerrado el círculo. El pasado me deja ir, permitiéndome seguir adelante. Cuando Polina cumple 1 año, organizamos un encuentro de todos los miembros supervivientes de la tripulación del Aurora Boreal. De 13, vienen 10. 2 ya han fallecido por causas naturales,
y uno no pudo asistir por enfermedad. Nos reunimos en la costa, encendemos una hoguera, recordamos el pasado. Pero ahora en nuestras conversaciones hay más luz que oscuridad. Hablamos del futuro, de los niños, de nuevos viajes. Víctor, que ahora también es capitán, propone un brindis. Por aquellos que nos enseñaron a vivir de nuevo. Y todos entendemos a quién se refiere. A los 13 que se quedaron en el hielo. Ellos nos enseñaron a valorar cada día, cada respiración, cada roce. Cuando los invitados se marchan, Lina y yo nos quedamos sentados en la orilla, mirando al mar. Polina duerme en casa, al cuidado de su abuela. ¿No te arrepientes?, pregunta Lina. ¿De haber dejado el mar? Niego con la cabeza. No. El mar no va a desaparecer. Algún día volveremos. Quizá todos juntos, cuando Polina crezca. Lina sonríe y se acurruca contra mí. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Después de todo lo que hemos pasado, después de todas las pérdidas, sigo agradecida al destino por aquel viaje, porque sin él no estaríamos nosotros. Entiendo lo que quiere decir. A veces hay que pasar por el infierno para encontrar el paraíso. Por la noche, salgo al porche de nuestra casa y miro el cielo estrellado. La estrella polar brilla intensamente, indicando el camino a los marineros. En algún lugar de allí, tras el horizonte, yacen los hielos árticos, hermosos e implacables. Ya no les tengo miedo. Los atravesé y regresé. No intacto, con cicatrices en el cuerpo y en el alma, con dedos amputados, con recuerdos que nunca se desvanecerán. Pero volví vivo, y ahora conozco el valor de esta vida. El Ártico me enseñó mucho, que el hombre es más fuerte de lo que cree, que en las condiciones más duras se revela la verdadera esencia. Algunos se derrumban, otros se convierten en héroes, pero nadie sigue siendo el mismo. Que el amor verdadero puede nacer incluso al borde de la muerte. Y que la vida continúa, a pesar de todo. Regreso a casa, con Lina y Polina, al calor y al confort, al futuro que construimos día tras día. Y en algún lugar lejano, en el hielo, quedan las huellas de nuestro camino, invisibles, pero imborrables. Las huellas de aquellos que desafiaron el silencio blanco y conocieron su verdadero precio.